En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Habíamos visto la última vez el tema del juramento. Habíamos visto el tema del juramento dentro de el segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Habíamos dicho que este mandamiento nos prohíbe 4 cosas fundamentalmente. Nos prohíbe 4 cosas fundamentalmente. Perdón. La primera es jurar en vano. La segunda nos prohíbe blasfemar. La tercera que nos prohíbe es pronunciar su santo nombre sin respeto. Y la cuarta, violar, es decir, no cumplir las promesas, los votos que prometemos, valga la redundancia, o que hacemos a Dios nuestro Señor. Entonces, vimos la primera vez, vimos el tema del juramento, ¿sí? Vamos ahora a ver el tema de la blasfemia. Muchas veces uno dice, ¡ay, qué blasfemo! No sé qué, no sé cuántos. Bueno, vamos a ver qué es la blasfemia y cuál es la malicia de este pecado, cuáles son los castigos de este pecado, porque incluso había veces que el mismo poder civil, es decir, los gobernadores, los reyes, castigaban este pecado, esta blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es una palabra o acción injuriosa, de maldición o de menosprecio, contra Dios, contra los santos o contra la religión, y de suyo es pecado mortal. Es decir, una blasfemia es una palabra o una acción injuriosa, bien sea maldiciendo, bien sea menospreciando a Dios, a los santos y a la religión, ¿sí? Y de suyo es pecado mortal. ¡Silencio! Bueno, no respetan a la juventud. Entonces, propiamente la blasfemia es por palabras, ¿sí? Propiamente, pero podríamos llamar blasfemia de un modo impropio a gestos, a acciones también contra Dios, contra la Virgen, contra los santos, contra la religión, ¿sí? También se puede dar. Pero propiamente, sentido propio de la palabra blasfemia es en las palabras. Es decir, una blasfemia es siempre por palabras. Se extiende a los gestos y a las acciones. Bueno, hay 2 tipos de blasfemia. Hay una blasfemia que se llama la blasfemia herética, cuando se considera esa blasfemia como pecado contra la profesión externa de la fe, ¿sí? Y hay una blasfemia que es no herética, no heretical, ¿sí? Que de suyo se opone a la virtud de la religión. Entonces, la blasfemia herética va contra la fe, la blasfemia no heretical
va contra la virtud de religión. Cuando una blasfemia es herética, cuando contiene una verdadera herejía, bien sea de modo formal o bien sea de modo material, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando alguien dice Dios es un tirano, o cuando un protestante dice Dios es causa del pecado, eso es una blasfemia herética. ¿Por qué? Porque contiene una herejía. Dios para nada es causa del pecado. Decir que Dios es causa del pecado es decir que Dios es malo. Por tanto, no solamente es una blasfemia, sino que es una herejía del tamaño de una catedral. Y cuando el hombre blasfema creyendo la blasfemia que pronuncia, o sea, creyendo lo que dice, es lo que se dice que es un hereje formal. Porque hay mucha gente que va por la calle, dice una blasfemia y pues no cree lo que dice. A lo mejor se da un golpe. Pasa muchas veces, ¿no? Que es tan común eso, que uno se da un golpe y suelta una blasfemia, ¿sí? Suelta una blasfemia. Si ustedes vivieran en España, por ejemplo, cuando uno imita a un español, lo primero que dice, ¡hostia, hostia! Eso es una blasfemia del tamaño de un barco, porque precisamente se está refiriendo a la Sagrada Eucaristía. Por eso es una blasfemia, ¿sí? De hecho, en España es muy común una expresión que ahora se dice, la palabra suena mal acá, pero me la permiten ahí un minuto como para que se entienda, ¿sí? Porque en España no suena feo esa palabra, aquí sí. La voy a decir medio disimulada. Me cachi en 10. Entonces, eso es una derivación de una blasfemia que es súper común en España, que es el me cachi en Dios, ¿sí? Entonces, y se dice muy común en España, ¿sí? Hay un montón de gente que no sabe que es una blasfemia. ¿Eso es una herejía? Pues no es una herejía, ¿sí? Es una blasfemia no heretical, que es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando el hombre blasfema creyendo la herejía que pronuncia, por ejemplo, como dicen los calvinistas, los protestantes, Dios es causa del pecado, el hereje es hereje formal. Es decir, es una herejía y encima él es un hereje formal. Pero si solamente es algo exterior, algo que él dice, sin saber lo que dice, es una herejía material, ¿sí? Hoy en día hay un montón de problemas ahí dentro de la iglesia con todo ese tema, ¿sí? Porque, por ejemplo, negar el infierno sería, por ejemplo, una herejía totalmente, porque el infierno es un dogma de fe que existe y que hay gente en el infierno. Hay un montón de gente que, incluso sacerdotes, obispos, que dicen que el infierno no existe. Pues eso es una herejía. ¿Será causa de ignorancia? En algunos sí, en otros no, ¿sí? Un sacerdote no puede tener ignorancia de que el infierno no existe, porque si no, me parece que el seminario es un poquito extraño. Bueno, pero la blasfemia que nos interesa en este momento es la que no es heretical, es decir, que no contiene ninguna herejía, sino que solamente es un insulto, ¿sí? O una barbaridad contra Dios, ¿sí? Uno tiene que decir, y eso tiene que quedar bien claro, que la blasfemia es el lenguaje del infierno y de los demonios. ¿Por qué? Porque en el infierno, las almas que están en el infierno y los demonios están continuamente blasfemando. De hecho, el blasfemo es un infeliz que sin ningún provecho injuria a Dios, ¿sí?
Dios puede castigar inmediatamente al que dice una blasfemia. Lo puede castigar inmediatamente. ¿Sí? Una muerte repentina. ¿Sí? O que injuria a la Santísima Virgen, que es nuestra mamá del cielo. O a los santos, que son nuestros intercesores en el cielo. Dios puede castigarnos inmediatamente. No es blasfemia, aunque puede ser un pecado grave, decir palabras así injuriosas contra otras personas, sean quien fuere, ¿no? O decir malas palabras. Entraría dentro de esto, pero no es una blasfemia. Entraría dentro de este mandamiento, ¿sí? Pero no es una blasfemia, ¿sí? Porque si no van dirigidas contra Dios, contra la Virgen o contra los santos, no es una blasfemia, ¿sí? La blasfemia no tiene ninguna excusa. Es un pecado que solamente procede de la malicia del diablo. Y recuerden lo que decíamos antes, los condenados en el infierno no hacen sino que blasfemar. Entonces es el lenguaje del infierno. Bueno, ¿cuál es la malicia de la blasfemia? Toda blasfemia es un pecado mortal y se dice en teología ex toto genere suo, es decir, nunca puede ser un pecado venial. Nunca puede ser un pecado venial por parvedad de materia, es decir, la blasfemia nunca tiene materia leve, siempre es materia grave. Puede dejar de ser pecado mortal, ¿por qué? Pues porque uno, por ignorancia de uno, o porque uno no sabe lo que está diciendo, ¿sí? Hay un montón de niños que repiten, ¿sí? Desde chiquitos repiten cosas y a lo mejor no lo entienden, o no saben lo que es, ¿sí? A lo que se refiere. Entonces, en ese caso, podría dejar de ser un pecado mortal, pero nunca por la materia. Siempre la materia de una blasfemia es materia grave. Santo Tomás enseña que es pecado contra la religión, porque le quita a Dios el honor debido. Y es pecado contra la fe, ¿por qué? Porque se opone a la profesión pública de la fe, ¿sí? Una blasfemia va contra la fe. Y de suyo es un pecado mucho más grave que el homicidio. La blasfemia. Pecado más grave que el homicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va directamente contra el mismo Dios, ¿sí? Aunque el homicidio es el mayor pecado que se puede cometer contra el prójimo, la blasfemia va contra Dios, ¿sí? Los castigos del pecado. Castigos de la blasfemia. Es bien interesante. De hecho, en el Antiguo Testamento, este pecado de la blasfemia era castigado por Dios de un modo tremendo. Dice, el libro del Levítico, por ejemplo, dice: dirás a los hijos de Israel, el hombre que maldiga a su Dios pagará la pena de su pecado, muera irremisiblemente el que blasfemare el nombre de Dios. Muera irremisiblemente el que blasfemare el nombre de Dios. Dice el libro del Levítico, ¿sí? Incluso no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en las leyes eclesiásticas, las leyes civiles, las leyes militares, tenían castigos ejemplares contra la blasfemia. Por ejemplo, San Luis, rey de Francia, San Luis IX, rey de Francia, castigaba a los blasfemos haciéndoles perforar la lengua con un hierro candente. Hoy en la juventud no le importaría mucho, porque como andan con tanta cosa ahí, con tanto piercing dando vueltas, pues... Pero con un hierro candente había que perforarles la lengua, era la ley de Francia. El Papa San Pío V dio una constitución cum pridem, 1566,
El que blasfema podía ser también castigado con la perforación de su lengua. El blasfemo. El no era santo. Alfonso X el Sabio, en sus partidas, establecía: ciudadano o morador en villa o en aldea que insultare a Dios o a la Santísima Virgen María, mandamos que por primera vez pierda la cuarta parte de lo que tiene. Es decir, le quitaban la cuarta parte de sus bienes. Si blasfema por segunda vez, que pierda la tercera parte de sus bienes. Si blasfema por tercera vez, que pierda la mitad de sus bienes. Y si de la tercera vez en adelante lo hiciere, que sea echado del país, de la tierra donde vive, por blasfemar. Y si fuera otro hombre de los que nada tienen, porque claro, mucha gente se aprovechaba: yo no tengo nada, entonces puedo blasfemar. Si fuera un hombre de esos pequeños que nada tiene, por la primera vez denle 50 azotes. La segunda vez señálenlo con un hierro candente en los besos, es decir, en los labios, en forma, pero que eso sea hecho con un hierro candente en forma de B, para que la gente sepa que es por blasfemo. Impresionante, impresionante. Y por tercera vez que le corten la lengua. Los castigos de la blasfemia. Y esas penas fueron aumentadas después por Felipe II, porque se aumentó con el tema de la pena de ir a remar en galeras. ¿Sí? Ustedes saben lo que eran las galeras. Los barcos al servicio del rey, y uno tenía que, encadenado ahí, muchas veces, tiempos terribles, ¿no? El famoso general San Martín, el libertador San Martín, como dicen, ¿no? En el Código de los Deberes Militares y las penas para sus infractores, que fue redactado por él para los granaderos a caballo en Argentina, en su artículo primero, en el artículo primero de ese código, dice: todo el que blasfemare sufrirá mordaza, atado a un palo en público, por el término de 8 días. Es decir, 8 días atado a un palo, sin hablar, con una mordaza. Todo el que blasfemare del santo nombre de Dios o su adorable madre e insultare la religión, por primera vez sufrirá mordaza, atado a un palo durante 8 días. Por segunda vez será atravesada su lengua con un hierro candente. Con un hierro candente. Y la disposición era copia de una semejante que existía en las ordenanzas militares, las ordenanzas de Su Majestad el Rey para los reales ejércitos españoles. Era una interesante castigo de la blasfemia. En la práctica, a ver, para saber si una determinada palabra o un dicho es blasfemo, ¿sí?, se debe atender primero a la atención, a la intención del que habla. Muchas veces uno no lo hace con una intención de blasfemar, porque uno no sabe, ¿sí? Segundo, al sentido natural de las palabras que se utilizan o se pronuncian. Si uno supiera que la palabra hostia es referente al Santísimo Sacramento, y eso ha sido desde que la Iglesia es Iglesia, ¿sí?, pues uno sabría que no se puede usar de otra forma. Entonces, es una blasfemia. Es una blasfemia. Hay que mirar el sentido natural de las palabras.
Y tercero, la común estimación de la gente del lugar. Hay blasfemias que son comunes en el país, ¿sí? Uno sabe, a lo mejor en otro país no es una blasfemia, pero en el mío sí. Entonces, por eso hay que tener también cuidado de eso. Entonces, para saber si uno blasfema o no, si una palabra o un dicho es una blasfemia o no, primero mirar la intención, segundo, ver el sentido de las palabras, ¿sí? Y tercero, la común estimación de la gente, ¿sí? A ver, el tema, porque muchas veces se habla del tema de la maldición, la blasfemia y la maldición. ¿Qué diferencia hay? Porque recuerden que decíamos que blasfemar es una palabra o una acción injuriosa de maldición o de menosprecio contra Dios, la Virgen, los santos o la religión, ¿sí? La blasfemia se distingue, hay que distinguirla de la maldición, siempre. La maldición es la imprecación mala contra otro, ¿sí? Si es contra Dios, como habíamos dicho, es una blasfemia, ¿sí? Que es lo que acabamos de hablar. Si es contra el prójimo, es un pecado contra la caridad o contra la justicia, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque cada vez es más común maldecir, ¿sí? Es muy común. Maldecir como la invocación de un mal contra otro, ya sea de una manera imperativa, ya de una manera optativa, ¿sí? De suyo es un pecado mortal. Es decir, ¡maldito! Cuando uno da una imprecación o lo maldice así dentro de una frase, pues siempre va a ser pecado mortal, ¿sí? Pero, como normalmente es una palabra que resulta de un acto producido por un momento de rabia o de ira, ¿sí? O solamente se desea un mal menor, o se produce por ligereza, por broma a veces, solamente llega a ser un pecado venial, pero igual sigue siendo pecado. Siempre debe evitarse la maledicencia, el maldecir. Siempre hay que evitar el maldecir. Hay veces que uno maldice a las criaturas irracionales, la lluvia, los animales. Eso no es una blasfemia, ¿sí? Pero si hay un pecado venial de impaciencia, esta lluvia maldita, no sé qué, justo uno sale de la casa, está a 3 cuadras de la casa caminando y empieza a llover. ¡Ah, maldita lluvia! Es un pecado de impaciencia, no será una blasfemia, pero es un pecado de impaciencia, ¿sí? Y normalmente es un pecado leve, ¿sí? A veces uno maldice a modo de exorcismo. Hay sacerdotes que maldicen, por ejemplo, la lluvia que cae en medio de una procesión, por ejemplo, el Santísimo. Maldita lluvia. A veces se usa a modo de exorcismo. ¿Por qué? Porque todas esas bendiciones que se hacen en los campos, por ejemplo, contra las plagas, contra los malos bichos, contra las cosas, pues son maldiciones, y sin embargo pues están en el ritual, ¿no? Uno maldice a esa plaga, maldice a esos animales o a esas cosas o al granizo, por ejemplo, ¿sí? Son cosas irracionales, pero están permitidas por la Iglesia, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tienen un fin honesto, que es en ese caso, pues nunca van a ser ni siquiera un pecado, todo lo contrario. Es un exorcismo, ¿no? El otro día había un chico en el catecismo que me decía: padre, pero ¿y al diablo se lo puede maldecir? Pero por supuesto. Claro. Maldito Dios. Claro. Al diablo, ¿por qué? Porque maldecir al demonio es maldecir al enemigo de nuestro Señor, ¿no? Y del género humano, como decía San José de Calasanz, ¿sí? Pero hay que tener cuidado. Como uno empieza a maldecir y uno puede acostumbrarse
pues hay que tener cuidado y es mejor no maldecir, ¿sí? Para evitar la costumbre, ¿sí? Porque a lo mejor luego empieza uno a extender la palabra diablo a otras personas, ¿sí? Y se empieza a hacer más común. El vecino es un diablo, entonces también puedo maldecirlo. Y el presidente es un diablo, también puedo maldecirlo. Y el policía que me puso un parte es un diablo, también puedo maldecirlo. Y mi papá, y ahí había hecho. Entonces, no hay que acostumbrarse, ¿sí? Cuando alguien maldice por hábito, por ejemplo, cuando yo me voy a confesar y yo tengo el hábito de maldecir, tengo que confesarme de todas las veces que he maldecido. Claro, porque cada vez que uno maldice es un pecado diferente, ¿sí? En la práctica, para absolver, el sacerdote tiene que obligar a retractarse interiormente de esas maldiciones que ha hecho. Entonces, si el sacerdote dice que no, pues no si le decimos al sacerdote, no, es que no quiero retractarme de esa maldición porque estuvo bien hecha, el sacerdote te puede decir, pues qué lástima, váyase a confesar con otro porque yo no le doy la absolución. Bueno, entonces, la blasfemia, la maldición. Y para terminar, ¿qué es pronunciar el santo nombre de Dios sin respeto? ¿Sí? Que era podríamos decir, la última, antes de los votos, el último modo de faltar a este mandamiento. Pronunciar el santo nombre de Dios sin respeto quiere decir pronunciar este santo nombre y todo lo que se refiere de un modo especial al mismo Dios, en nombre de nuestro Señor Jesús, de María Santísima, de los santos, con algún enojo, por burla o de una manera o de otra manera poco reverente, ¿sí? Es decir, cuando uno habla de Dios, por ejemplo, uno se manda está clavando un clavito ahí, ¡pumba! ¡Dios! Pues no es, uno lo hace con enojo, entonces está tomando el santo nombre de Dios en vano, ¿sí? Y cuando lo dice acá rato dice, ay Dios mío. No, porque eso es común en nuestra cultura. Dios mío esto, Dios mío lo otro, Ave María, Ave María, Ave María. Bueno, pero si uno es lo que me decía el otro día un rolo. Por eso hay que tener cuidado con el Ave María acá. Pero uno dice, pasa una chica bonita y dice, Ave María, qué chica. ¿Qué Ave María? Por eso, es tomar el santo nombre de Dios en vano. Ahí sí, ahí uno toma el santo. Oh, ay Dios mío. Bueno, no entres en detalles. Sí, por eso. De hecho, el pueblo, se ve en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel tenía un respeto tan grande al nombre de Dios que no lo pronunciaba. Es interesante. Y de hecho, cuando leía las Escrituras Santas, en lugar de pronunciar la palabra Jehová, ¿sí? Que en hebreo significa Dios, decía Adonai, que significa Señor, ¿sí? De hecho, solamente el sumo sacerdote podía usar el santo nombre de Jehová, ¿sí? Cuando bendecía al pueblo en el templo y cuando entraba en el lugar santísimo, que era una vez al año, ¿sí? Solamente esos días podía tomarse, o sea, podía el sumo sacerdote pronunciar el nombre de Jehová, ¿sí? Era una veneración impresionante, ¿no? Por el nombre de Dios, ¿sí? De hecho, es verdad que habiéndose Dios hecho hombre y conversado con los hombres, pues también su santísimo nombre se hizo como algo más accesible, ¿sí? Y los nombres de Dios terrible, Dios de las venganzas, pues se dieron a unos nombres un poquito
como más fáciles de pronunciar, y Dios amable, Dios de la misericordia. Pero este cambio no debe disminuir ese respeto profundo y ese temor, ¿sí?, con el que trataban los antiguos precisamente el santo nombre de Dios, ¿sí?, sino mudarlo pues en un respeto más profundo de amor, de agradecimiento por haberse hecho hombre y haber dado la vida por nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta, el nombre de Dios no debe entenderse solamente al nombre de Dios, ¿sí?, es decir, a las sílabas y a sus letras. No solamente a las palabras se reduce el de tomar el santo nombre de Dios en vano, ¿sí?, sino que tiene que considerarse qué valor tiene esa palabra, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra? Significa la majestad omnipotente, infinita, eterna, de un ser uno y trino, ¿sí? Entonces, uno entiende y uno puede darse cuenta que es ridículo, ¿sí?, la superstición de algunos judíos, ¿sí?, que no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, que escribían como si la virtud de religión residiese en aquellas 4 letras, ¿sí?, y no en la divina esencia, y después hacían barbaridades, ¿no? Pero no puedo pronunciar el nombre de Dios. De hecho, aunque se dice de modo singular Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, hay que entender que eso no solamente debe entenderse de un solo nombre, sino de todos los nombres que se dan a Dios, ¿sí? Porque a Dios se le han dado muchos nombres, ¿sí? Señor omnipotente, Señor de los ejércitos, Rey de reyes, fuerte, inmortal y un montón de semejantes, ¿sí?, que se leen en las Sagradas Escrituras, todos los cuales requieren igual y una misma veneración, ¿sí? Entonces, hay que pronunciar el santo nombre de Dios con respeto, ¿sí? Bueno, pero eso es toda la prohibición. Hay un escrito bien interesante de Santo Tomás de Aquino que dice que el nombre de Dios puede usarse de 6 maneras. Es muy bonito, está bonito. Y así terminamos con las prohibiciones. Primero, para confirmar lo que uno dice. Cuando uno hace un juramento, uno toma el nombre de Dios, ¿sí?, usa el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, confesamos que la verdad primera no existe sino en Dios. Dios es la fuente de toda verdad, ¿sí? Y con esto, con ese juramento, pues uno rinde un homenaje a Dios, ¿sí? Estamos hablando de los juramentos que se pueden hacer, como hablábamos la última conferencia, ¿sí? Por lo cual, en la ley, en el libro del Éxodo, ¿sí?, y en el Deuteronomio, se prescribía: no se jure sino por Dios. Hacen lo contrario los que juran de otra manera. No jurarás en el nombre de los dioses extranjeros. Y aun cuando a veces se jure por las criaturas, es de saberse que todos esos casos no se jura sino por Dios. En efecto, cuando juras por tu alma o por tu cabeza, es lo mismo que obligarla a sufrir la pena prescrita por Dios. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo: pongo a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Sí? Es un juramento, ¿sí? Igualmente, cuando uno jura por el Evangelio, uno jura por Dios, que dio el Evangelio. Y por eso pecan precisamente los que ligeramente juran por Dios o por el Evangelio. Los juramentos en vano no se pueden hacer, como dijimos hace la última charla, pero el nombre de Dios se usa en los juramentos válidos, ¿sí? Segundo modo, ¿cómo usamos o cómo tomamos el nombre de Dios? Para santificar. Por ejemplo, el bautismo, los sacramentos. El bautismo santifica.
Y dice el apóstol San Pablo, habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es el nombre de nuestro Señor el que nos santifica. Y el bautismo, recuerden, que no tiene ningún efecto sino por la invocación de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Uno está tomando ahí el nombre de Dios en vano? No, uno está usando el nombre de Dios para santificar, ¿sí? Primero, para ponerlo como testigo, para confirmar lo que decimos. Segundo, para santificar. Tercero, para expulsar al adversario en los exorcismos, ¿sí? Incluso en los mismos del bautismo, en esas renuncias que se hacen, se renuncia al demonio, ¿sí? Decía el profeta Isaías, Señor, que tan solo tu nombre sea invocado sobre nosotros, disipa nuestro oprobio. Todas las cosas malas son disipadas solamente diciendo tu nombre, ¿sí? De hecho, uno podría decir que si uno vuelve al pecado, uno está tomando el nombre de Dios en vano. Porque nuestro Señor, si se sirve de ese nombre para expulsar al enemigo, cuando nosotros lo devolvemos otra vez, pues estamos tomando el nombre de Dios en vano. Es decir, hay que confesarse del segundo mandamiento también. Padre, tomé el nombre de Dios en vano porque volví a cometer un pecado. No, lo digo, es muy en general, ¿no? Pero podría ser. Cuarto lugar, se usa el nombre de Dios para confesarlo, ¿sí? Es lo que denominamos la profesión de fe. Cuando en presencia de todos confesamos con valor que nuestro Señor, nuestro Dios, es Jesucristo y reconocemos públicamente a Cristo por autor de nuestra salvación. Para confesarlo, también podemos usar el nombre de Dios para eso, ¿sí? Un modo, ¿sí? Quinto lugar, quinta forma de usar bien el nombre de Dios, para defenderse. Para defenderse. Recuerden lo que dice el libro de los Proverbios, por ejemplo. Torre fortísima es el nombre del Señor. Hacia ella corre el justo y será exaltado. Torre fortísima, es decir, es un castillo, ¿sí? Entonces hacia ella corre el justo y será exaltado, para defenderse. Nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos, en mi nombre echarán los demonios, para defenderse. O en los Hechos de los Apóstoles, ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo a los hombres por el cual podamos salvarnos. Es interesante. Para confesarlo, para defenderlo, defendernos. Entonces recuerden, para confirmar lo que decimos, para santificar, para expulsar al adversario, para confesarlo y para defendernos. Y en último lugar, se usa el nombre de Dios para el cumplimiento de nuestro trabajo. Muy interesante. De hecho, dice San Pablo, todo lo que hacéis de palabra o por obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes fíjense que en todas las oraciones de la Iglesia, todas las de la misa, al final terminan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿por qué? Para cumplir nuestro trabajo, nuestras obligaciones, ¿sí? Entonces, es lo que dice el Salmo 123, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, ¿sí? Es nuestra ayuda para cumplir nuestro trabajo, ¿sí? Y recuerden que nuestro trabajo no solamente es el ir a picar piedra, ¿sí? En la cantera en la que trabajamos. Trabajo es salvar nuestra alma, es el mejor de los negocios, es el gran negocio, nuestro gran trabajo, salvar nuestra alma, ¿sí? Entonces, a veces, de hecho, uno empieza a trabajar o a hacer los deberes de Estado sin rezar. Pues uno, el ofrecimiento del trabajo en el nombre de nuestro Señor, ¿sí?
porque entonces tomamos el santo nombre de Dios en vano, porque no estamos santificando el trabajo. Como decía el otro, ¿sí? Haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos, vosotros todos que estando a su alrededor le ofrecéis presentes. En efecto, a nuestro Señor le desagrada la promesa infiel e insensata. Entonces, 6 modos de usar bien el nombre de nuestro Señor. Y también se honra el nombre de Dios cuando imploramos su auxilio, que nos libre de los sufrimientos, que nos libre de los problemas, que nos dé constancia, que nos dé fortaleza para sufrir las cosas con valor. San José Calasanz, 5 años, recuerden, enfrentándose al enemigo. Entonces nosotros tenemos que ser igual, ¿no? Entonces, en este primer domingo de Cuaresma, pidámosle ahí a nuestro Señor que nos dé esa gracia, ¿sí? Para mantenernos ahí firmes. Y sobre todo que nos dé la gracia de cumplir los mandamientos y de enseñarlos, porque muchas veces todos esos chicos que van creciendo en nuestros hogares, si nosotros no les vamos enseñando estas pequeñas cosas, pues todo esto se diluye y pasa ese error de generación en generación, ¿sí? Entonces, pidámosle a nuestro Señor esa gracia para que siempre, no solamente no blasfememos, que normalmente es una cosa que no hacemos, pero que usemos siempre su santo nombre con reverencia, para así glorificarlo, para así confirmar lo que decimos, para así santificar, para así hacer huir a nuestros enemigos, para confesarlo, para defendernos y para cumplir las obligaciones de cada día. Ave María Purísima. ¿Alguna pregunta? Por ahí que... Dígame. Pues aquí en Medellín la gente tiene mucho la costumbre de decirse a nuestro Señor Jesucristo y Chuchito. Yo cuando lo dicen delante de mi hijo, yo, esa no es manera de dirigirse a nuestro Señor. El man está vivo. El sarco, el mono. El man está vivo. El segundo mandamiento. No, por eso es precisamente se trata sin respeto, sí. Es lo que decíamos. Y a veces en tono gracioso, en tono de burla. Pues es que es el nombre de Dios. Entonces, si los judíos lo trataban con ese respeto, ¿qué más nosotros, que tenemos a nuestro Señor que se hizo hombre, que se nos acercó y que precisamente nos mostró el respeto que tenemos que tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que nos lo dio todo, hasta la última gota. La gratitud, o sea, es que de hecho uno tendría que decir el nombre de Dios y arrodillarse. Es lo que decimos, muchas veces salen hay una, sobre todo en la epístola del Santo Nombre de Jesús, que a este nombre se doble toda rodilla. Y la iglesia pide que en ese momento, sí, ante el nombre de nuestro Señor se doble toda rodilla. En los cielos, en la tierra y en los infiernos. Claro. En el infierno escuchan el nombre de Dios y les entra cucú. Entonces nosotros tenemos que tener ese santo temor, ¿no? Pero es que se pierde. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados. No tenemos la reverencia, ¿sí? Pero es porque no nos enseñaron y no nos educaron, ni en la misma iglesia ni en nuestras casas. Bueno, por eso, pero nosotros también tenemos que informarnos. Igual que sabemos los resultados del fútbol al minuto. Sí. Hay que tener esas ganas de saber. Y realmente, o sea, hablar mal y tomar el nombre de Dios por respeto es algo que normalmente uno no suele hacer sin conocer. Uno lo hace a propósito, ¿sí? Pero muchas veces el no tener respeto es cierto. Por ejemplo, uno cuando reza. Es cierto que los santos rezaban a todo momento, pero nosotros cuando rezamos, ¿cómo nos ponemos? ¿Con qué respeto? Muchas veces uno va rezando y, tiene el celular o no sé qué. Pues también es
un irrespeto, ¿sí? Estamos rezando el rosario. Yo le digo porque pues uno se confiesa de sus propios pecados, ¿no? Ay, vamos a acordar el rosario porque ya está el segundo tiempo, hermano. Ya empieza la segunda parte del partido. Dale, acelerar, rezalo en latín, que es más corto, tío. Entonces, cuando uno está en la cocina, algo en latín. No. O sea, estamos diciendo, una cosa es yo hago las cosas rezando. Y otra cosa es que yo rezo y me distraigo en otras cosas. Son dos cosas diferentes. Porque yo puedo ir en el metro y voy rezando, pero yo tengo que estar atento a que no se me pase la parada o uno va rezando y manejando, ¿sí? O sea, pero yo estoy claro, pues que no. Acuérdese lo que dice Santa Teresa, hasta entre los pucheros anda el Señor. ¿Hasta qué? Entre los pucheros anda el Señor. Las ollas. Entre los pucheros anda el Señor, decía Santa Teresa. De hecho, yo les conté alguna vez la anécdota esa. Yo pienso que aquí esta anécdota como que no conviene que se sepa en el mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebido.